Bueno, ¿alguna duda de lo que venimos viendo hasta ahora de equilibrio químico? ¿No? Entonces, lo que vamos a comenzar a ver hoy es la parte de equilibrio químico que involucra reacciones de precipitación. ¿Está bien? Cuando mezclamos dos soluciones y la reacción, la combinación entre esos dos reactivos tiene la capacidad de generar o de producir una sal que es poco soluble y esa sal poco soluble obviamente genera un precipitado que es lo que se observa, digamos, en el fondo del recipiente. ¿Sí? Tiene algunas aplicaciones importantes en la industria de la minería, por ejemplo, para precipitar ciertos metales se utilizan soluciones que son selectivas de algunas especies y de otras no, y por tener una constante de solubilidad muy baja, permite que se forme un precipitado y que eh, decante, vaya hacia el fondo del recipiente que yo tengo esa solución, y luego, después de un proceso de filtrado y de secado, puedo obtener, por ejemplo, una sal que después la puedo tratar con otros procesos y puedo ir purificándola para obtener un determinado metal, como puede ser oro, puede ser plata, puede ser cobre, etc. Eh, También se usa mucho en medicina. Hay una solución que se ingiere, está formulada a partir de sulfato de bario, y como el bario es una sustancia radiactiva, pero esa sustancia, esa sal que se forma, el sulfato de bario es una sal que tiene una muy baja solubilidad, permanece como sal sin disociar dentro del organismo, y luego a través de estudios de diagnóstico por imagen, como pueden ser una radiografía o una tomografía, al irradiar con rayos X sobre un determinado órgano, un sector del cuerpo, se puede observar, digamos, el funcionamiento de distintos órganos, como por ejemplo los intestinos, todo el tracto digestivo, y, no sé, encontrar algún, algún problema. Son formas, digamos, de poder detectar el estudio a través de eso. O sea, el bario es una sustancia radiactiva, es decir, tiene una radiactividad natural que permite, digamos, eh, teñir los órganos, y de esa forma, al irradiar con una radiación como los rayos X, que es el estudio por imágenes que se utiliza para todo lo que es rayos X, una placa radiográfica convencional o un estudio de tomografía computada. Entonces, se puede observar a través del monitor de una computadora los órganos que se quieren analizar o estudiar, y después esa sal se elimina por la orina generalmente, eh, y bueno, a veces dependiendo del compuesto que esté formulado la sal, el paciente tiene que permanecer un par de horas aislados en una habitación hasta que, digamos, esa carga radiactiva, no es una carga radiactiva como la que sucedió en Chernobyl, sino es muy baja, pero que eso permite, digamos, estudiar algún órgano. ¿Está bien?
Bien. Bueno, algunos conceptos básicos de las soluciones de este tipo. Primero que son reacciones en equilibrios heterogéneos sólido-líquido, porque al reaccionar esos iones que están en solución van a generar un sólido y parte de esos iones van a permanecer en solución. Contiene una fase sólida y esta fase sólida es la que está formada por esa sal poco soluble. La fase líquida contiene los iones que están todavía en solución porque tiene una capacidad de poder mantener determinada concentración de iones en solución y otras no. Y bueno, normalmente el disolvente suele tratarse de agua porque en otros casos se puede utilizar otro tipo de disolvente, pero nosotros siempre vamos a trabajar con agua como lo vimos en la parte de soluciones. Cuando habíamos visto soluciones, yo les había nombrado que podíamos clasificarlas de tres tipos. Podían ser insaturadas, saturadas o sobresaturadas. Bueno, en el equilibrio, la solución se la categoriza como una solución saturada y es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que el disolvente puede disolver a una determinada temperatura. Es decir, si yo tengo una solución a una temperatura de 25 grados centígrados, la solubilidad de una determinada sal puede ser un valor, pero que si yo aumento la temperatura de esa solución, puedo aumentar la solubilidad de la sal. Entonces, tendré que ver yo qué es lo que me conviene a mí y qué es lo que yo quiero. ¿Bien? Bueno, supongamos que tenemos una sal poco soluble, como el yoduro de plomo, ¿bien? Y esa sal, cuando se disocia en especies plomo más 2 y 2 iones de ioduros. Acá lo que tienen que tener en cuenta cuando se les plantea un ejercicio de este tipo es disociar de manera correcta la sal. Muchas veces se equivocan en la disociación de la sal y si la disocian mal, van a plantear mal la constante de equilibrio. Entonces tengan en cuenta y fíjense, ustedes van a tener una tabla de aniones y cationes que la pueden utilizar para el parcial, cómo están compuestas esas especies para disociarla de manera correcta. Entonces, este equilibrio es un equilibrio dinámico, es un equilibrio heterogéneo porque tengo dos fases, tengo una reacción directa que va a ser la reacción de equilibrio de solubilidad y una reacción inversa que va a ser el equilibrio de precipitación. Es decir, la reacción directa va a favorecer la solubilidad y voy a tener las especies en solución. Y la reacción inversa va a favorecer la formación del sólido que va a tender a precipitar. ¿Bien? Entonces, tenemos reacciones de precipitación que dan como resultado la formación de un producto poco soluble y el precipitado va a ser un sólido insoluble que se forma a partir de esta reacción. ¿Está bien? Entonces, una sal como la del cloruro de plata, cuando se disocia en especies plata y cloruro, en este caso como es 1 a 1 la relación, entonces tengo un catión plata por cada anión cloruro. Yo voy a llamar constante de producto de solubilidad, por eso es KPS, constante de producto de solubilidad, y la definición sería que es el producto de las concentraciones molares de los iones que forman parte de esa sal, los iones constituyentes, cada uno elevado a la potencia de su coeficiente estequiométrico en la ecuación de equilibrio. Es decir, planteo la constante de producto de solubilidad exactamente de la misma manera y con el mismo concepto de lo que vimos la clase pasada, que era el planteo de una constante de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, el KPS, en este caso, como el coeficiente de ambos es 1 y 1, no confundan los coeficientes estequiométricos con las cargas. Es muy común confundir el coeficiente estequiométrico con la carga. Así que, bueno, acá justo coincide que el coeficiente es 1, la carga es más 1 y acá es 1 y es menos 1. Pero muchas veces
el coeficiente puede ser +2 o -2 y tener una concentración de estequiométrica de 1 mol. Entonces, no eleven al cuadrado si tienen 1 mol. Tengan en cuenta eso. Entonces, acá tenemos dos sales distintas, una un poco más sencilla y otra un poquito más compleja. La del cloruro de plata ya la vimos recién, cómo se disocia y cómo se plantea el KPS. Y, por ejemplo, acá tenemos una sal que es, ¿cómo se llama esta sal? A ver, así vamos practicando un poco estequiometría junto con esto. ¿Qué sería eso? Sulfuro de bismuto, ¿puede ser? Sí, correcto, sulfuro de bismuto. Entonces, esa sal, llamada sulfuro de bismuto, se disocia en dos cationes bismuto +3, acuoso, siempre se le pone acuoso porque está en solución, ¿está bien? Entonces, si está en un estado de agregación como acuoso, no es ni un líquido puro ni un sólido puro. Entonces, lo tengo que incluir dentro de mi ecuación de constante de producto de solubilidad. ¿Está bien? Y 3 moles de anión sulfuro también acuoso. Fíjense en que la constante de producto de solubilidad para esta sal es la concentración de bismuto +3 al cuadrado, lo que yo recién les decía, no es al cubo, no confundan la carga del catión o del anión con el coeficiente estequiométrico. Entonces, es la concentración de bismuto al cuadrado por la de sulfuro al cubo. ¿Bien? Y acuérdense en que en el denominador yo debería poner dividido la concentración del sulfuro de bismuto, pero como es un sólido puro, en este caso no forma parte de esa ecuación de equilibrio. ¿Está bien? Bueno, tenemos dos tipos de solubilidades y no tienen que confundirse porque muchas veces también se equivocan con esto. Una se llama solubilidad molar y la otra se llama solubilidad, que la solubilidad es lo que vimos en las unidades de concentración de soluciones, que las unidades de la solubilidad es en gramos por litro. Entonces, la solubilidad molar es el número de moles de soluto en un litro de solución saturada. Siempre estamos trabajando con soluciones saturadas, ¿no? Entonces, la unidad de concentración va a ser mol por litro. Ahora, la solubilidad es el número de gramos de soluto en un litro de una solución también saturada. Entonces, tiende a confundirse y la verdad que es un poquito confuso porque uno cuando habla de solubilidad tiene que aclarar si la solubilidad es molar o está hablando simplemente de solubilidad para entender qué es lo que tienen que calcular ustedes. ¿Mm? Entonces, la solubilidad molar es la máxima concentración molar de un soluto en un determinado solvente, que en este caso va a ser agua, y o sea, este soluto va a depender de algunas variables, por ejemplo, la temperatura. Eh, y habíamos visto, ya ahora después se los voy a mostrar nuevamente porque viene a posterior, la gráfica de solubilidades en función de la temperatura, en donde la mayoría de las sales, excepto algunas, al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad. También depende de la energía reticular. Si la energía de solvatación es mayor que la reticular, se favorece la disolución. Si la energía reticular es mayor, es decir, la fuerza con la que se unen esos aniones y cationes en esa estructura cristalina que forma parte de la sal, entonces no va a poder disolver. Como nosotros utilizamos un solvente polar como agua y vamos a utilizar siempre sales iónicas, entonces siempre deberíamos tender a que exista o favorezca la solubilidad. Después, obviamente, dependerá de las especies
algunas son más solubles que otras en agua, pero ahí ya tendremos que realizar algunos cálculos para saber cuán soluble es. ¿Bien? Y obviamente también la entropía, o sea, las variables termodinámicas son importantes porque al producirse un proceso de disolución se produce un desorden en un sistema ordenado como era mi estructura cristalina o como era mi solvente puro. Entonces, esta interacción entre cargas de moléculas del disolvente como el agua y de los iones que forman parte de la sal va a tender generalmente a aumentar esa entropía. ¿Bien? Bueno, acá lo que hay es un gráfico en donde, digamos, muestra las etapas para realizar los cálculos dependiendo de los datos que ustedes tengan. Es decir, ustedes pueden tener la solubilidad del compuesto y el problema les puede pedir cuál es el KPS del compuesto. Entonces, si tienen la solubilidad, van a tener que calcular primero la solubilidad molar, y luego las concentraciones de las especies para calcular el KPS. O hacer el camino inverso, teniendo el valor del KPS y calcular la solubilidad del compuesto. O también tener la solubilidad y querer calcular las concentraciones o calcular la solubilidad molar. Depende de lo que el problema les pida, ustedes van a poder realizar una o más etapas de este cuadro, digamos. Bueno, acá vamos a ver algunas sales de las más comunes con las cuales podemos trabajar. Entonces, tenemos una sal tipo AB, es decir, que la relación es 1 a 1 entre aniones y cationes. Entonces, cuando inicialmente esa sal la tenemos, obviamente no tenemos nada disociado y a medida que pasa el tiempo empieza a disociarse, y le voy a llamar como S y S a las concentraciones de aniones y cationes, y esas concentraciones, ¿está bien? Luego las voy a expresar como que el KPS es igual a S cuadrado porque las concentraciones de ambas es 1 a 1. Ejemplo de esta sal, como vimos recién, la cloruro de plata. Entonces, si yo tengo como dato el KPS, lo que voy a calcular acá es la solubilidad molar de esa sustancia, para luego, no sé, calcular la concentración de las especies o calcular la solubilidad en gramos por litro. ¿Bien? Si tengo un electrolito tipo A2B, ¿está bien? Entonces, en este caso, lo que voy a tener es que cuando yo tengo que siempre tener en cuenta los moles que se disocian de cada uno. Entonces, como acá tengo 2S y acá tengo S, esto elevado al cuadrado me va a quedar 4S al cuadrado por S, me va a quedar 4S al cubo. Y este sería el ejemplo, por ejemplo, de el carbonato de plata, cuando se disocia, por cada anión carbonato que se disocia, yo necesito dos especies plata para poder, digamos, compensar las cargas de esa sal. Fíjense que la sal es eléctricamente neutra. Entonces, en este caso, cuando planteo la constante de producto de solubilidad, va a ser igual a 4 por S al cubo. Y de ahí puedo despejar y hacer los cálculos que hagan falta. Bueno, acá tienen después una serie de sales con sus ejemplos de KPS y de solubilidad molar para que utilicen. Siempre vamos a trabajar con sales del tipo de estas que tenemos acá. Pueden ser estas o pueden ser otras, pero siempre van a ser con este tipo de relación generalmente. Así que, bueno, entonces como es un cuadro resumen. En los libros de química tienen un cuadro mucho más ampliado. Acá lo que tienen son unos ejemplos que les recomiendo que los vayan resolviendo para que cuando tengan la clase práctica de estos, si tienen alguna duda, lo planteen con Diana y lo puedan
lo puedan resolver, ¿está bien? O sea, acá les plantea que tienen ustedes la solubilidad en gramos por litro y les pide calcular el KPS, ¿bien? Y acá tienen al revés, tienen el valor del KPS de un hidróxido y lo que tienen que calcular es la solubilidad del compuesto. ¿Bien? Entonces, eso después se los dejo a modo de ejercicio para que lo puedan ir practicando antes de las clases prácticas. Bueno, como estamos hablando de equilibrio, entonces no solamente tenemos que tener en cuenta la constante de equilibrio KPS, sino también que podemos relacionar el cociente de reacción ahora a un QPS. Es decir, yo puedo tener una determinada concentración de unas especies y lo que quiero saber es si se va a producir precipitado o no de esa solución, a partir de esa solución. ¿Bien? Entonces, si mezclamos dos soluciones, ¿está bien? Lo que yo quiero saber generalmente es si se va a producir un precipitado o no. Entonces, lo que tendré que analizar es primero plantear la ecuación de esa sal, de esa posible sal que se vaya a formar, y teniendo en cuenta el mismo gráfico que habíamos visto en la clase anterior de la relación entre el cociente de reacción y la constante de producto de solubilidad, puedo decidir o puedo inferir de si esa sal que se forma va a permanecer en solución o va a precipitar o puede estar también en el equilibrio. Entonces, generalmente ustedes tienen como dato el KPS porque en el parcial van a poder utilizar la tabla de datos de constante de producto de solubilidad. Entonces, dependiendo del valor que me dé, nuevamente analizo si el QPS es menor, mayor o igual. En el caso de que sea menor, entonces la solución es una solución insaturada, todavía puedo seguir agregándole soluto porque no se me va a formar un precipitado. Le voy a agregar una determinada cantidad, que también la puedo calcular, hasta que las concentradas, o sea, hasta que el valor del QPS sea igual al KPS. En este caso ya llego a la condición de equilibrio, es decir, a una solución saturada. Y si aumento aún más el agregado de uno de los reactivos, el valor del QPS a esa temperatura puede ser mayor y en ese caso ya ahí se empieza a formar el precipitado y va a tender a precipitar en el fondo del recipiente. Entonces, ahí la reacción no va a tender hacia los productos, sino que va a tender hacia los reactivos. Bueno, acá hay un ejercicio resuelto para que ustedes vean cómo se calcula la predicción para formar un precipitado o no. Entonces, en este ejercicio ustedes tienen dos soluciones. Una que está compuesta por una solución de cloruro de bario, 0,004 molar, tienen 200 mililitros de esa solución, y en otro recipiente tienen 600 mililitros de una solución de sulfato de potasio 0,08 molar. ¿Bien? Yo esas dos soluciones las tengo por separado, preparadas en dos recipientes aparte, y lo que hago es mezclar una con otra. Yo hice una corrección en la filmina que en el PDF quedó todavía mal. Acá les va a figurar sulfato de potasio y en realidad es cloruro de bario, porque estoy mezclando los dos reactivos, por así decir. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando tengo estos ejercicios es predecir si se va a formar una sal o qué sal probablemente podría formarse. Entonces, lo que tengo que hacer es, primero, plantear la formación de esa sal a partir de las ecuaciones. Entonces, yo tengo una sal que es
cloruro de bario, ¿está bien? Más sulfato de potasio. Entonces, ¿qué podría llegar a suceder? Lo que yo tengo que ver es que cuando yo mezclo dos soluciones, tengo que ver la posibilidad de formar un nuevo producto. Entonces, yo tendré que ver el catión de una sal con el anión de otra sal. Y tendré que ver después el anión de la sal con el catión de la otra sal. ¿Bien? Porque sería la única posibilidad de que pudiera formarse compuestos nuevos, si no, tendría las especies en solución y nada más. Entonces, en este caso, lo que yo tengo que ver es que si combino el bario con el sulfato, el bario tiene una carga positiva de +2 y el sulfato de -2, entonces esta sería la sal que se formaría más cloruro de potasio. Obviamente acá tengo que poner un 2 porque tengo dos cloruros y dos potasios. Y después me fijo en la tabla de KPS cuáles son los KPS de cada una de ellas. Si yo veo el KPS y lo quiero buscar al del cloruro de potasio, no lo voy a encontrar porque en realidad es una sal que tiene una disociación infinita, tiende al infinito, es decir, está siempre completamente disociada en agua, y tendré que fijarme si en la tabla aparece el sulfato de bario como una sal que tiene un valor de KPS considerable. En este caso, como es así, entonces esta flecha para abajo indica que el sulfato de bario es el que tendería a precipitar. Entonces, lo que tendría que buscar yo es, con esas concentraciones en solución de los iones que yo tengo, si tiene la capacidad o no de poder formar un precipitado. ¿Está bien? Entonces, volviendo otra vez a la presentación, esa ecuación que yo armé ahí, tendré que ver si se va a formar sulfato de bario, qué concentración tengo de bario y qué concentración tengo de sulfato para después comparar con el valor del KPS y poder decidir si va a haber o no un precipitado. Entonces, lo que hago inicialmente es calcular la concentración molar de las especies bario que yo tengo en los 200 mililitros. Entonces, lo que ustedes ven acá como la etapa 1 es el resultado del cálculo de la concentración de cationes bario +2 en los 200 mililitros de solución, es decir, en la solución original, previa a mezclar. Y luego, esta concentración molar la tengo que llevar al volumen final que voy a obtener. ¿Cuál va a ser el volumen final? Van a ser los 200 mililitros más los 600 mililitros, es decir, 800 mililitros. Por lo tanto, entonces, si estas especies, esta concentración, la tengo en 800 mililitros, en un litro de solución voy a tener este resultado que es 1 por 10⁻³ molar, porque yo tengo que llevar todo a concentración molar, es decir, moles por litro. Bien, ahora, lo mismo hago con el número de moles de aniones sulfato. Yo calculo inicialmente con esta concentración en este volumen qué concentración de especie sulfato tengo y luego lo llevo a los 800 mililitros para calcular la concentración molar. Una vez que tengo la concentración molar en el volumen final de mi solución de las especies bario y de las especies sulfato, entonces ahora armo la sal, que va a ser la que probablemente vaya a generar un precipitado, y con esas concentraciones calculo el cociente, el QPS, para llegar a un valor numérico. La regla de decisión va a ser comparar el valor de QPS con el KPS que lo obtengo de tabla, o se los podemos dar en el problema, eso es indistinto.
Generalmente uno no se los da para que se acostumbren a buscar datos en tablas. Entonces, eh, yo tengo que de mi solución final se puede llegar, el KPS, el QPS, perdón, es de 6 por 10 a la menos 6. Y si lo comparo con el valor del KPS, como es mayor, esto indica de que se va a formar un precipitado, la solución es una solución sobresaturada, porque el QPS, el cociente de reacción, es mayor al KPS, y entonces va a producir un precipitado hasta que las concentraciones lleguen al valor del KPS, que es 1,1 por 10 a la menos 10. Una vez que iguale a este valor, las especies van a volver van a quedar en solución. ¿Está bien? ¿Se entiende el ejercicio? ¿Cómo se lo tiene que plantear? Sí, ¿Sí? Bien. Bueno, perfecto. Entonces, eh, esa es, digamos, la forma de realizar. Es una especie de receta que ustedes tienen que, digamos, un poco aprender como para llegar a este cálculo. Bueno, en soluciones habíamos visto qué factores afectaban la solubilidad. Y como acá estamos hablando de soluciones, entonces va a haber distintos factores que van a afectar o que pueden afectar a la solubilidad de un compuesto. Uno de ellos es el efecto de la temperatura. Ya vimos que la temperatura modifica la constante de equilibrio. Entonces ahora yo tengo que relacionar conceptos de solución con conceptos de equilibrio químico. Por eso siempre les digo que las unidades, como las vamos dando, no las tienen que ver como unidades que no tienen relaciones entre ellas, sino que al contrario, cada vez se van relacionando más entre sí. Entonces, tengo que tener bien en claro lo que vi en soluciones para aplicarlo en equilibrio químico. Entonces, en este caso, lo que yo tengo que tener como dato es el delta H de esa disolución. Si el delta H es un delta H endotérmico, es decir, que es positivo, entonces, al aumentar la temperatura, va a cambiar el valor, porque acuérdense que la constante es constante mientras la temperatura se mantiene constante, y va a aumentar, por lo tanto va a aumentar la solubilidad. ¿Está bien? Ahora, si el delta H es exotérmico, es decir, es menor a cero, es un delta H negativo, si aumento la temperatura, como disminuye el valor del KPS, entonces la solubilidad va a disminuir. Entonces, con esta información, a mí me permite saber qué variables tengo que manipular o controlar en mi proceso para favorecer o no la solubilidad de una determinada sal. Depende de lo que yo quiera. Muchas veces yo no quiero que se solubilice, al contrario, quiero que se forme un precipitado. Entonces tendré que lo mejor en una reacción endotérmica, en vez de calentarla, enfriarla para que favorezca la formación del precipitado. ¿Bien? Entonces, acá este gráfico también es un gráfico de mucha utilidad que me conviene siempre tenerlo a mano para poder, digamos, jugar con las temperaturas y las solubilidades y decidir en qué posición yo quiero trabajar para o bien favorecer la solubilidad o bien desfavorecerla para formar un precipitado. La separación de especies, en este caso iones, se puede realizar también por una precipitación fraccionada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo en una solución una determinada cantidad de especies que son distintas, por ejemplo, puedo tener cloruros, puedo tener fluoruros, puedo tener bromuros, y lo que yo quiero es, digamos, ir formando una especie de precipitación escalonada en la que me permita primero formar un determinado precipitado, separarlo, volver a agregar otro reactivo, precipitar el que me queda
ir haciendo como distintos tipos de separaciones en varias etapas. Esto se trabaja mucho en la industria de la minería. Cuando yo tengo la roca disuelta, ¿bien? En donde ya produjo el proceso de extracción de los distintos metales que contenía ese manto rocoso, y luego, como tengo todas las especies en solución, no tengo forma de separarlos si no los precipito, porque si no los tendría que filtrar con distintos tipos de membranas, y es un proceso mucho más costoso y mucho más complicado. Entonces, lo más fácil es entender cuáles son las solubilidades de cada una de las sales, y si yo tengo una solución que contiene, por ejemplo, plata, tendré que saber qué tipo de solución agregarle para precipitarlo o no. Entonces, en este caso, agregando plata a la solución, lo que yo primero precipitaría sería el yoduro de plata, porque tiene una solubilidad mucho más baja. Eh, Después podría precipitar el bromuro de plata y luego me quedaría al final la plata como cloruro de plata, y eso haría de que yo pueda separar las distintas especies. ¿Está bien? Bien. Este tipo de separación por precipitación fraccionada, perdón, creo que no tienen ejercicios en la guía. En los libros de química tienen algún ejemplo. Está bueno revisarlos y verlos, pero no vamos a trabajar mucho sobre esto, sino que más bien vamos a trabajar sobre otro concepto que se denomina efecto del guión común. ¿Bien? Este efecto del guión común es cuando yo tengo una sal que está disociada, en donde tengo aniones y cationes, y agrego un guión común a alguno de ellos dos, y el agregado de ese guión común me favorece la precipitación de una determinada sal. ¿Está bien? Veamos un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, el yoduro de plomo, que está disociado, y si a esa sal yo le agrego yoduro de potasio, ¿está bien? Entonces el ion común va a ser el yoduro. Entonces, en este caso, lo que tiende a aumentar es la concentración de yoduro. Por lo tanto, por el principio de Le Chatelier, como yo estoy aumentando la concentración de uno de mis productos, de mi reacción, para poder compensar esa alteración, ¿bien? Entonces va a tender al yoduro a asociarse con la plata para formar yoduro de plata y así formar un precipitado. ¿Está bien? Entonces, la solubilidad del yoduro de plomo, perdón, dije plata, pero es plomo, la solubilidad del yoduro de plomo en agua es de 1,2 por 10 a la menos 3. Si yo a esa solución le agrego una solución 1 molar, 0,1 molar, perdón, de yoduro de potasio, la solubilidad disminuye a 7,1 por 10 a la menos 7. Entonces, de esta forma, favorezco la formación de un precipitado. ¿Se entiende el concepto del ion común con el principio de Le Chatelier que veíamos ayer? Por eso yo les decía que era importante entender el principio de Le Chatelier, porque se aplica mucho en todas estas unidades que vamos a ver más adelante. ¿O tienen alguna duda? ¿Hay algo que no entiendan de este efecto del ion común? ¿Se comprende o no? Sí, profe, Está bien. Bueno. Otra variable que puedo manejar y controlar es el pH. ¿Está bien? Entonces, el efecto del pH sobre la solubilidad de una determinada sal también puede alterar y puede o favorecer o desfavorecer la solubilidad. Por ejemplo, el hidróxido de magnesio es una sal ¿de qué tipo? ¿Ácida o básica?
Básico. Básica, porque contiene especies oxidrilo. ¿Bien? Entonces, si yo disminuyo el pH, ¿está bien? O sea, lo que dice acá es que si el pH se hace más ácido, es decir, yo le estoy agregando un componente ácido a esta solución, entonces voy a tener una menor concentración de oxidrilos. ¿Por qué? Porque los protones que yo le estoy agregando de mi ácido van a combinarse con los oxidrilos, los van a consumir. Entonces, ¿esto qué va a tender a hacer? Que el hidróxido de magnesio, que está como un sólido, favorezca la solubilidad de esta sal. ¿Está bien? Ahora, si el pH se hace más básico, es decir, lo que estoy haciendo es el agregado de un ion común como el oxidrilo, entonces, como estoy aumentando la concentración de oxidrilos que está del lado de los productos de mi reacción, esos oxidrilos se van a empezar a combinar con el magnesio para formar hidróxido de magnesio. ¿Bien? Entonces, nuevamente la pregunta es si alcanzan a entender el concepto del pH en la solubilidad de una sal. Acá tenemos una sal que es básica, también podemos tener una sal ácida, ¿no? Es indistinto. ¿Cómo trabaja el pH en la solubilidad? Esto se usa mucho en las famosas sales como alical o uvasal, cuando uno tiene mucha acidez estomacal, entonces las sales estas están compuestas por distintas sales de carbonatos. Entonces, como son sales básicas, tienden a neutralizar esas especies protonadas que están en el estómago por un exceso de formación de esas especies, y eso hace que tienda a disminuir la acidez estomacal. ¿Está bien? Son aplicaciones. Bueno, otro tipo de aplicaciones, ya no tanto en el cuerpo, sino más en el tratamiento de efluentes. Hay distintos tipos de generaciones de efluentes que en una industria se pueden producir como subproducto de un determinado tipo de reacción o de un proceso en el cual yo necesite eliminar una determinada cantidad de metales, llamados metales pesados, que pueden ser hierro, puede ser cromo, puede ser platino, ¿está bien? Paladio, todos tipos de metales que se los denomina metales pesados porque están regulados por la legislación, en los cuales deben permanecer en solución en cuerpos de agua a concentraciones muy, muy bajas para que no altere, digamos, el ecosistema. Entonces, un ejemplo de esos es el tratamiento de la basura. Cuando los distintos residuos llegan a los predios municipales, eh, lo que sucede es que, no sé si ustedes han ido para el lado de Bower, han pasado alguna vez antes del peaje, a mano derecha, por la ruta 36, se ve una especie de montaña de tierra, que no son precisamente las sierras, sino que esas montañas de tierra forman parte de los distintos tipos de celdas o fosas en los cuales se va produciendo el enterramiento de la basura. Entonces, lo que se hace primero, se construye una fosa de unas dimensiones considerables, de unos varios metros de profundidad, otros de ancho y otros de largo, y en esas fosas, primero lo que se hace es un recubrimiento con geomembrana para eh, evitar que haya infiltraciones en el suelo, y luego lo que se le empieza a agregar son distintas capas de residuos sólidos urbanos, o lo que tiremos, eh, y capas de tierra, y se van compactando.
Debajo de la geomembrana se canalizan a través de distintas tuberías distintos sistemas de recolección de todos estos líquidos, porque como son residuos orgánicos mezclados con otros tipos de residuos, tienen una gran concentración de líquidos y esos líquidos se recolectan en una cuba y bueno, como no existe un programa, en la mayoría de las ciudades de Argentina no existe un programa de separación o clasificación de residuos, generalmente a la basura va a parar no solamente restos orgánicos, sino también inorgánicos como pueden ser pilas, baterías, no sé, componentes eléctricos, electrónicos, y todo eso tiene un inconveniente, que tiene una gran cantidad de metales pesados como plomo, como hierro, como cadmio, que lamentablemente terminan formándose a partir de un proceso de lixiviación. El proceso de lixiviación es la separación de un sólido a través de una matriz líquida. Entonces, ese lixiviado se recolecta y por gravedad se lleva a una cuba donde en esa cuba se tiene un líquido generalmente de un color negro porque se forman hidróxidos de estos metales y se le agrega, por ejemplo, algún hidróxido de calcio o cal para formar, digamos, el precipitado de esas sales. Y una vez que yo formo el precipitado, lo que tengo que entender también es que no tengo que aumentar el pH para favorecer esa formación de precipitado y luego lo obtengo al final de mi recipiente, digamos, de mi reactor o de mi sedimentador. Entonces, con las curvas de solubilidad de las sales en función del pH, yo puedo ir trabajando y puedo ir seleccionando qué sales voy precipitando. Acá puedo hacer una precipitación fraccionada, por ejemplo, a través de un decantador, en donde por gravedad, después lo que yo tengo al final de ese decantador es una especie de barro, y ese barro, yo después como tiene una alta concentración o una alta cantidad eh, de agua, lo filtro a través de un filtro de bandas y obtengo un residuo seco que tiene mayoritariamente una concentración alta de metales y luego el resto de los líquidos los puedo verter a un cuerpo de agua superficial o a una laguna de secado, como se hacía antes en el predio de Bower, y de esa manera evitar que esta concentración de metales termine en un acuífero. ¿Está bien? Ese sería un sedimentador de lodos. Acá hay una especie como una especie de pala, una reja, que va girando muy lentamente y ese proceso va favoreciendo el contacto entre los aniones y cationes para formar las sales de estos metales y precipitar al fondo. Bueno, acá en realidad lo que estoy haciendo es eh, aumentar el valor del pH. Un ejemplo de un proceso en el cual si disminuyo el valor de pH puedo llegar a tener alguna alteración es, ustedes escucharon, supongo, hablar de lo que es la lluvia ácida. ¿Saben lo que es la lluvia ácida? Sí, es la primera Eh, lluvia que escucho. cae. ¿Cómo, perdón? Se Cuando acoplaron ahí. llueve, las primeras gotas que caen lavan la atmósfera y se produce la lluvia ácida. Bien, ¿y a partir de qué se forma esa lluvia ácida? ¿Por qué es ácida? ¿Por qué se le llama lluvia ácida? ¿Esos lo saben? Porque ¿Conocen? se mezcla con el dióxido de carbono en el ambiente. Tengo Bien. entendido, no sé si es así. Dióxido nítrico. Eh, sí, ¿qué más? Perdón. El óxido nítrico, creo también. El óxido nítrico, ¿está bien? Son
son formas, digamos, de obtener compuestos que son, digamos, que tienden a generar ácidos en la atmósfera. A ver, yo no se los puse, pero lo tienen en las filminas, la última unidad de, de lo que es la química del ambiente. A ver, yo la voy a abrir, se las voy a simplemente mostrar para que, no les voy a mostrar toda la clase porque este tema no entra, pero eh, solamente como para ampliar un poco el tema. ¿Está bien? Entonces, bueno, dentro de la unidad de química del ambiente vemos distintos tipos de contaminantes, uno de ellos es la lluvia ácida. La lluvia ácida, o sea, naturalmente el agua es ácida, por lo que decían recién que en la atmósfera se encuentran el dióxido de carbono, que es un componente natural hasta cierto punto, que cuando llueve lava la atmósfera, está bien lo que ustedes me decían recién, y el agua que cae a la tierra, digamos, eh, tiene un pH menor a 7, es aproximadamente de 5,7. Ahora, el problema está en que a partir de la contaminación de industrias o de vehículos por las emisiones gaseosas, se pueden emitir compuestos de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, que recién me comentaban, y esos óxidos en combinación con otros compuestos y a partir de la radiación ultravioleta se pueden llegar a formar dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y en combinación con el agua, con la humedad ambiente, forman ácidos como el nítrico, como el sulfúrico. Por eso se le llama lluvia ácida también, porque obviamente lo que llueve no es literalmente un ácido, sino un agua con un pH menor, y eso afecta mucho, sobre todo a la vegetación, porque en algunos casos la puede llegar hasta deteriorar, a quemar, ¿está bien? O disminuir el pH de los lagos, y eso también puede, digamos, producir mortandad de peces, o también ese agua con un bajo pH puede solubilizar metales en el suelo y llegar a contaminar cuerpos de agua subterráneos. Es un caso muy drástico, sería un caso ya casi apocalíptico, pero digamos, puede llegar a suceder si se mantiene en el tiempo. ¿Está bien? Así que bueno, eso es un poco lo que tiene que ver con lluvia ácida. ¿Bien? Yo tengo una consulta con el tema anterior. Sí. ¿Cómo hacen para sacar el pH del suelo? ¿Cómo se mide el pH del suelo? ¿Sí? ¿Hacen una solución? Claro, sí, hay una técnica que es muy sencilla, se hace como una especie de pasta, se coloca en una probeta, que es como una probeta, ¿conocen lo que es una probeta? Sí, sí. Es un tubo Sí, graduado, ¿está bien? Es un tubo graduado. Se colocan partes iguales de agua y de suelo. O sea, si yo agarro la probeta y mido 50 mililitros de agua, puedo pesar una determinada masa de suelo que equivale a ese volumen y después lo agrego en un beaker, en un vaso de precipitado y armo una pasta, una especie de barro, que lo agito un rato con la varilla de vidrio y le incorporo el electrodo y mido el pH y lo voy midiendo en distintos intervalos de tiempo y así voy después sacando el valor del pH del suelo. Así es como se mide el pH del suelo. ¿Ven? Lo mido con un pHímetro. Pero mido, digamos, el pH de ese barro que yo armé. Es una relación 1 a 1, tierra-agua, agua destilada, ¿no? Eh, Sí, sí, profe. Gracias. pero sí, se mide así.
Bien. Bueno, eh, bueno, con esto terminaríamos la parte de KPS y un poco relacionado a todo esto de equilibrios y demás. Lo que queda es que nos pongamos a repasar un poquito. Son las 9:30 aproximadamente, un poquito menos. Si les parece, las 21:40, hacemos un pequeño recreo de 10 minutitos y yo después tengo algunos ejercicios propuestos que podemos discutir y resolver entre todos para practicar a modo del parcial del lunes. ¿Está bien? ¿Les Sí, parece? profe. Bueno, perfecto.
Bien. Benjamín, veo que tienes mano levantada. ¿Es para hacer alguna pregunta? No, profe, fue sin querer. No, está bien. Yo como vi la mano levantada pensé que querían consultar algo. No, no, lo levanté sin querer. Listo. Em, bueno, a ver. ¿Están viendo un Word ahí que dice repaso primer parcial? Sí, profe, Sí. se ve. Bueno. Voy a ampliar un poquito. Lo podemos leer bien. A esta hora ya tengo que poner en 500 el Zoom como para poder leer algo. Bueno, acá hay una serie de ejercicios que tienen. Son preguntas que por ahí pudieron haber salido en algún parcial, en algún examen, qué sé yo, saber en qué momento los tomamos. Pero bueno, busqué un poco de cada cosa como para que sea representativo. Antes que nada, después se los voy a publicar también, el parcial del lunes va a empezar a las 19 horas. Lo vamos a posponer una horita por las dudas que eh, si alguno de ustedes trabaja y sale cerca de las 18 horas para no llegar tan apurado, tengan tiempo, no sé, que comer algo, refrescarse, lo que fuere, o repasar un poco más. Lo vamos a empezar a las 19 horas, va a durar una hora y media aproximadamente, va a ser entre 3 y 4 ejercicios, no más que eso, y bueno, van a tener un tiempo creo que razonable para poder eh, resolverlo. Eh, Ustedes van a tener los ejercicios, que el parcial va a ser de libre navegación, van a poder pasar de un ejercicio a otro, y van a tener que plantearlos en sus hojas o escribir las respuestas en sus hojas, y luego sacarle una foto y convertirlo a un archivo PDF. Por favor, que se cumplan estas pautas y que lo que escriban en sus hojas sea lo más legible posible, porque si no se nos va a hacer muy difícil poder interpretar lo que quisieron poner. Y bueno, hay un número mucho mayor de los alumnos que están conectados hoy en clase que pueden llegar a presentarse para rendir el parcial. Eh, si son 35, va a ser mucho más fácil de corregir que si son 80 o 100. Pero bueno, eso yo no lo sé hasta que llegue el lunes. Así que, ¿sí? No se escucha nada. ¿Pueden activar el micrófono? ¿Ahora se me escucha, profe? Sí, ahora sí. ¿Se puede hacer con lápiz todo el desarrollo? Simplemente Sí, necesito. sí, eso también se los estaba por aclarar. El desarrollo, tanto teórico como práctico, se puede hacer con lápiz, no hay problema, siempre y cuando se entienda, ¿no? Porque muchas veces por ahí queda muy tenue y al sacarle una foto, si tienen brillo en sus cámaras, lo que sea, no se va a ver nada. Y ahí directamente se lo vamos a rechazar al archivo y lo van a tener que volver a enviar de alguna otra manera. El archivo se tiene que enviar en formato PDF, no se manda en imágenes, y tienen que estar las hojas acomodadas. O sea, es como si fuera un parcial en presencial, donde ustedes nos entregan la hoja y nosotros las tenemos que corregir después. Entonces, el tiempo de corrección va a depender también de cuán prolijo sea la entrega por parte de ustedes. No les pedimos que sea que tengan una letra Arial 12 con separación, no.
Escriban como si están escribiendo cualquier ejercicio, pero háganlo de una manera que se puede interpretar. Aparte, tampoco van a tener demasiado para escribir, o sea, va a ser relativamente sencillo, no van a tener que escribir 10 hojas. Van a tener una serie de ejercicios y algunos prácticos, donde tendrán algún problema que resolver, y luego tendrán ejercicios teóricos del tipo que vamos a ver ahora, en el cual ustedes tendrán que justificar, más allá de que ustedes tengan una afirmación y esa afirmación sea verdadera, no tienen que poner verdadero o falso y listo. ¿Está bien? Tienen que justificar. Por eso acá dice justifique su respuesta. Si no la justifican, no se lee la respuesta, no se lo tiene en cuenta al ejercicio, por más que hayan puesto que era verdadero y era verdadero. ¿Me explico? Entonces, tengan cuidado con eso porque no lo vamos a corregir. Y las justificaciones, ahora, lo que yo les voy a pedir es que sea una justificación coherente y no tiene que ser una justificación de 3 páginas. Tiene que ser un párrafo que sea algo que se entienda y que, digamos, que coincida con lo que uno les está preguntando y lo que quiere que respondan. Porque también si dan vuelta con la respuesta y no terminan de definir lo que quieren decir, es igual que nada. Así que tengan en cuenta esas cosas, sean pragmáticos. Bueno, a ver, Profe, ¿sí? la nota va a estar antes del segundo parcial. Sí, por supuesto. Sí, va a estar antes del segundo parcial. Y la van a poder consultar en autogestión. Ustedes, en la entrega, ustedes van a tener dos tareas en el parcial. Una que va a ser los enunciados y la resolución de ejercicios. Y en otra va a decir entrega de tarea. En la entrega de tarea ustedes van a juntar el archivo. Entonces nosotros después a cada uno de ustedes les pondremos cuántos puntos calificamos de cada uno de los ejercicios, cuál es la nota final, con alguna devolución muy sencilla, muy escueta, si está bien, está mal, por qué se equivocaron, y bueno, para que tengan, digamos, como una devolución por parte nuestra. Y bueno, después si quieren ver el parcial, nos tendremos que sentar y verlo en algún otro momento, porque por supuesto que lo podemos revisar. ¿Está bien? Pero sí, va a ser esa la modalidad y las notas tienen que estar antes del segundo parcial. No me preocupa tanto me preocupa el segundo parcial porque quedan pocos días para después tomar el recuperatorio y obviamente todo el mundo va a tener ganas de saber cómo le fue para saber si estudian para un recuperatorio o para otro recuperatorio. Así que bueno, vamos a ver cómo vamos acomodando las fechas. La del primer parcial ya está, es el lunes 7, que es el próximo lunes. Ya vemos después el segundo parcial. Si vemos que ustedes no tienen tantas dudas y como ya estamos casi terminando con el programa de la materia, nos van a quedar varios días, podemos a lo mejor adelantar un día, aunque sea, el segundo parcial para tener más días para poder corregir y llegar bien y que ustedes también puedan estudiar y llegar bien al parcial recuperatorio. Ojalá que nadie lo tenga que hacer, pero bueno, es una instancia más que se tiene que también evaluar para después estudiar para el coloquio. O sea, son muchas cosas en poco tiempo que hay que definirlas rápidamente. Bueno, acá dice, dadas las siguientes sustancias, dióxido de azufre y fluoruro de calcio, responda justificando su respuesta. Justificando su respuesta. Realice las estructuras de Lewis, indique tipo de enlaces que están presentes, indique qué tipo de geometría molecular tienen, los ángulos de enlace aproximado de cada una de ellas, y describe el tipo de uniones intermoleculares que presentan dichas sustancias, pero siempre aclaramos que cuando no es entre este compuesto y este otro compuesto, sino que es qué tipo de fuerzas intermoleculares hay en el dióxido de azufre y cuáles hay en el fluoruro de calcio. ¿Se entiende? Entonces,
¿Qué tipo de compuesto es el dióxido de azufre? Un óxido ácido. Bien, ¿y la estructura de Lewis? ¿Qué estructura tendrá? ¿Qué tipo de compuesto será? ¿Será un compuesto covalente, un compuesto iónico? ¿Tendrá geometría? ¿No tendrá geometría? ¿Tendrá hibridación? ¿No tendrá hibridación? ¿Qué opinan? Tiene un par libre de electrones, ¿no es así? ¿No es covalente, profe? ¿Se acuerdan que este era un covalente dativo? Entonces, en este caso, el dióxido de azufre es un compuesto covalente que tiene un enlace covalente dativo, un doble enlace azufre-oxígeno. Es una molécula polar, ¿está bien? Y, ¿qué más? ¿Qué geometría tiene? Trigonal, plana. 120 grados. Menores a 120 grados. Menor a 120 porque este ángulo, acuérdense que era en Sí, un menor enlace a 120 por la nube de electrones que se forman por los dos enlaces libres. menor a 120. ¿Y qué geometría? Tetraédrico. ¿Por qué? Porque son los tres más los elementos libres. Son el 4. No, es trigonal. Ah, Es 2. bien. ¿Está bien? ¿Y qué tipo de fuerzas intermoleculares habrá entre ellas? Es una molécula polar. ¿Mm? Entonces, obviamente que va a haber fuerzas de dispersión, porque acuérdense en que veíamos que las fuerzas intermoleculares no eran mutuamente excluyentes, entonces eh, va a tener tipo de fuerzas intermoleculares, porque a temperatura ambiente este compuesto es un gas, y además, como es una molécula polar, puede tener también un tipo dipolo-dipolo inducido o dipolo-dipolo. ¿Bien? Ahora, el fluoruro de calcio. ¿Qué tipo de compuesto es? Yo acá tengo que hacer siempre la diferencia de electronegatividad, ¿no? Acá, ¿qué tipo de compuesto es? Iónico, ¿Cuánto me da? ¿Eh? iónico, Es un compuesto iónico. Iónico. Entonces, si es un compuesto iónico, esta electronegatividad tendría que ser mayor a 2. ¿Cuánto es la electronegatividad o la diferencia de electronegatividad entre el flúor y el calcio? De 2, profe. 2. Bueno, justo. Entra dentro de lo que es un compuesto iónico. Entonces, ¿qué tipo de geometría tiene? No tiene. No tiene. ¿Qué tipo de hibridación tiene? No tiene tampoco. Porque es iónico. Porque es iónico. Bien. Entonces, no hibrida, no tiene geometría. ¿Y qué tipo de fuerzas hay acá? Ay, mi mazo potente. Es un compuesto iónico, entonces hay tipo de fuerzas electrostáticas, porque acá yo no tengo, no puedo decir que tengo un guión dipolo porque uno no es un guión y otro no es una molécula. Acá el tipo de estructura cristalina, no les pido que sepan que si es cúbica, central en el cuerpo, en la escala o simple. Simplemente que como es un compuesto iónico, entonces cristaliza en una estructura tipo cúbica, en la cual yo tengo una interacción electrostática entre cationes calcio y aniones fluoruro. Y listo, puedo cerrarlo ahí al tema, que no está mal. Podría poner
que es un sólido que tiene una baja conductividad, o sea, podría un poco ampliar buscando en la parte de sólidos cuando vimos los tipos de compuestos, que tienen una baja conductividad eléctrica en estado sólido, pero que en estado fundido lo puede conducir, en el estado acuoso también. O sea, agregar cosas como estas también está bueno, pero por eso les digo, tampoco quiero que ustedes escriban 3 hojas de esto. Es dibujar las estructuras de Lewis, escribir lo que uno les está pidiendo, si tienen ángulo de enlace, si tienen hibridación, si tienen geometría molecular. En el caso que los tengan, los ponen; en el caso que no los tengan, no lo ponen porque es un compuesto iónico y se terminó. Y algún tipo de interacción que haya entre ellos. ¿Está bien? Pero veo que tienden otra vez a confundirse con el dióxido de azufre, que es un compuesto que tiene geometría tetraédrica. No la tiene, porque acuérdense que el modelo RPCB, el doble enlace lo considera como uno simple. ¿Está bien? Como un Sí, profe, está simple bien. enlace. Se tengan en cuenta eso. El doble enlace no es que este doble enlace estoy haciendo esto. ¿Está bien? Con el par libre acá, el oxígeno acá y el oxígeno acá. No. Este doble enlace viene acá, no va acá. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es trigonal. ¿Bien? Sí, profe, gracias. ¿No? Ojo con eso. Tengan mucho cuidado, chicos. Mucho cuidado. Bien. Bueno, después ustedes pueden tener afirmaciones o tener que decir si algo es verdadero o falso, o justificar por qué, pero siempre van a tener que justificar. Si es verdadero o falso, colocan verdadero o falso. Pero además justifican. Y si no, justifiquen. Pero siempre justifiquen. Los gases reales se desvían de la idealidad a bajas presiones y altas temperaturas. ¿Verdadero o falso? Falso, profe. ¿Por qué? Al revés. A altas Bien. temperaturas, altas presiones y bajas temperaturas. Bueno, No, es así, bajas presiones y altas temperaturas. bueno, pero miren, lean bien, porque tienen que leer bien. Los gases reales se desvían de la idealidad a bajas presiones y altas temperaturas. No, se acercan a la idealidad a bajas presiones y altas temperaturas. Claro, sí, sí, tiene razón. ¿Bien? Entonces ahí lo que tendré que poner es que es falso, que en realidad es que se acercan a la idealidad a bajas presiones y altas temperaturas, y un poco ahí agregar un pequeño biribiri, sin ser tan extensos, de por qué esas bajas presiones y por qué altas temperaturas, que lo repasamos en clase también. ¿Está bien? Bajas presiones y altas temperaturas para evitar que haya interacción entre las moléculas de ese gas y así favorezca las colisiones entre ellas y se genere la condensación de ese gas, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, la densidad del agua en estado sólido es mayor que en estado líquido. ¿Verdadero o falso? Y hablando por el tema del agua, y ahí sería falso, Bien. ¿Por qué? porque en los intersticios había aire, entonces eso bajaba la densidad. Ok, listo, perfecto. Ya con eso se entiende que el tema está bien. ¿Está claro? Se puede agregar también ahí que el agua forma enlaces puente hidrógeno, tiene la capacidad de formar puente hidrógeno, que entre La moléculas de agua cristalina tiene aire entre medio. claro, esa estructura tetraédrica que hay entre molécula de agua y molécula de agua va generando esos pequeños huecos que en un montón de moléculas de agua generan muchos huecos en donde hay aire, y eso favorece, digamos, la disminución de la densidad del agua en estado sólido respecto al estado líquido. ¿Está bien? Bueno, la tensión superficial aumenta cuando las fuerzas intermoleculares se hacen más intensas en la molécula.
¿Qué pasó ahí? Y para mí es verdadero, profe. ¿Por qué? Las fuerzas intermoleculares tienden a ir hacia dentro del líquido, formando así la película en la capa superior del agua. Bien, va por ahí. A medida que aumentan las fuerzas intermoleculares, la interacción entre moléculas es mayor, por lo tanto la tensión entre moléculas es mayor, y en la superficie del líquido se genera una especie de tensión lineal, que eso es lo que aumenta la tensión superficial. Acuérdense de la definición de tensión superficial. Entonces, mientras más fuertes sean las fuerzas intermoleculares, mayor es la tensión superficial. Y después también teníamos en las clases el valor de tensión superficial para el agua, que lo podíamos ver que era bastante distinto, o sea, mucho mayor que otros compuestos, justamente por favorecer el enlace puente hidrógeno entre esas moléculas. ¿Bien? Un sólido covalente, como el dióxido de silicio, forma soluciones acuosas conductoras de la corriente eléctrica. ¿Verdadero o falso? Y, y, y no conduce electricidad. ¿Por qué? El sólido covalente, Perdón, se cortó. No sé lo que me quisieron decir. los sólidos covalentes no son solubles. No son solubles en agua. ¿Está bien? Un sólido iónico, si hubiese puesto acá cloruro de sodio, no sé, fluoruro de calcio, sí, es soluble. Entonces, al no ser soluble, por lo tanto, no va a tender a disociarse, por lo tanto, no conduce la corriente eléctrica. ¿Está bien? Bien. El modelo atómico actual es el de Rutherford, es decir, los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo, tipo modelo sistema planetario. ¿Verdadero o falso? Es falso, profe. ¿Cuál es el El modelo? actual es el probabilístico. Bien. ¿Está bien? Entonces, ¿se acuerdan lo que yo les dije en la clase esta de modelos atómicos? Yo no quiero que ustedes sepan, eh, digamos, en qué año se formuló, en toda la historia. No, que sepan qué características tenía cada modelo y saber cuál es el actual, que obviamente es el modelo probabilístico, en el cual existe una probabilidad de encontrar un electrón a medida que aumenta la densidad de electrones alrededor de ese núcleo, pero no puedo saber con exactitud la posición y el momento de ese electrón. ¿Bien? Bueno. ¿Se entienden, no? Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguna duda respecto a alguna pregunta, lo que sea? ¿O está todo bien? Yo vamos bien. Bueno, los cationes, potasio, calcio, ¿y este cuál era? Excelente. Escandio. Estroncio, no es una E, es una C, SC, son todos isoelectrónicos. Por lo tanto, tienen la misma cantidad de electrones y radio iónico. ¿Verdadero o falso? ¿Qué será? ¿Qué pasa ahí? Falso. ¿Por qué? Porque tiene más protones y menos electrones el salido del núcleo. Y entonces, ¿qué tendencia hay? Hay una mayor
¿El radio aumenta o disminuye? ¿El radio El aumenta o de, el de mayor número atómico aumentaba el radio porque tenía menor fuerza para atraer los electrones. el de Eh, mayor, el de mayor sí, número atómico? claro, o sea, si tiene mayor número atómico, no, perdón, si tiene menor número atómico, tiene mayor radio. Ah, bien. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, por la fuerza de, o sea, Por la carga nuclear efectiva. no me tengo que repasar los nombres. No, está bien. Les hago un chiste de más, pero fíjense en el enfoque que uno quiere que respondan, ¿no? O sea, no es difícil, pero tienen que entender el porqué. Porque si no entienden el porqué y estudian todo de memoria, se les va a armar una ensalada rusa en la cabeza que no van a saber qué carajo explicar después. Entonces, a ver, ¿son isoelectrónicos? No los verifiqué, pero supuestamente sí. Con- entonces, que sean isoelectrónicos quiere decir que tienen la misma cantidad de electrones, pero cambia el número atómico, entonces cambia el número de protones. Si cambia el número de protones, a mayor número de protones, mayor carga nuclear efectiva, entonces el estroncio va a ser el de menor radio. No van a ser radios iguales. Tengan en cuenta eso. Y esto con solo ver la tabla periódica nos damos cuenta. También lo pueden ver con sus tablas periódicas, que de hecho también la pueden tener en el parcial. O sea, en el parcial pueden tener la tabla de aniones y cationes, la tabla periódica, y solamente eso. ¿Me explico? O sea, tratemos de ser conscientes que estamos rindiendo. Y después, la hora de la verdad es el coloquio, chicos. Entonces, o sea, no se mientan a ustedes mismos, porque me ha pasado, y ya se los he comentado, que he tenido durante estos 2 años de virtualidad exámenes excelentes y después frente a frente con el alumno, al preguntarle, el alumno no me puede decir lo que es un átomo. Entonces, no nos engañemos a nosotros. Estudien, aprueben y listo, se terminó. Las siguientes moléculas son todas polares y por lo tanto pueden presentar enlaces puente hidrógeno y tienen el ácido fluorhídrico, el ácido iohídrico y el agua. ¿Qué pasa ahí? El ácido iodídico no Es va. falsa porque están unidos a el puente de hidrógeno a nitrógeno, nitrógeno, oxígeno y flúor. Ujú. Y ahí hay hidrógeno y yodo. Bien. Las 3 moléculas son polares, estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? No hace falta Sí. que dibujen las estructuras de Lewis. Creo que se pueden escribir perfectamente y sabemos que tanto el flúor es más electronegativo que el hidrógeno, el yodo es más electronegativo que el hidrógeno y el agua es más electronegativa que el hidrógeno. Entonces, las moléculas son polares, está perfecto, pero no todas tienen la capacidad de formar enlaces puente hidrógeno porque los elementos en las moléculas que solamente tienen la capacidad de formar enlaces puente hidrógeno son oxígeno, nitrógeno y flúor. Entonces, como ahí tengo el yodo en una de los compuestos, entonces esa respuesta es falsa. ¿Está claro? La presión de vapor del bromuro de hidrógeno es mayor que la del agua a temperatura ambiente. ¿Verdadero o falso?
puede ser verdadero. ¿Verdadero? Parece que sí por el tipo de enlace que tiene la molécula. ¿Qué tipo de enlaces hay en el bromuro de hidrógeno y qué tipo de enlaces hay en la molécula de agua? En la molécula de agua es el puente hidrógeno. Bien. ¿Y en el bromuro? ¿Qué Iónico. tipo? ¿Eh? Iónico. ¿Es iónico el bromuro de hidrógeno? No, covalente Colón. Es un compuesto covalente. Bien, ya tenemos diferenciado el tipo de enlace que hay en cada uno. Ok, son dos compuestos covalentes. El agua tiene la capacidad de formar enlaces puente hidrógeno. Ok, el bromuro de hidrógeno, por lo que vimos recién, el bromo no está dentro de los elementos que tienen la capacidad de formar puente hidrógeno. Ya eso es un indicio del tipo de fuerzas intermoleculares que hay en el bromuro de hidrógeno y en el agua. Porque acá lo que tengo que analizar es el tipo de fuerzas intermoleculares que hay en un compuesto y en otro de manera aislada, no en combinación entre ambos. ¿Está claro? Entonces, profe, sí. Sí, dígame. La presión de vapor sería mayor porque las fuerzas intermoleculares es verdadera. Es menor, al ser la fuerza intermolecular es mayor, la presión de vapor es menor. Exactamente. Correcto. Bien. El cloruro de Profe, sodio. ¿tiene que ver, Sí. perdón, tiene que ver también con el peso molecular? Mm, si vamos al ¿O es caso, sumando el agua pesa 18 y el bromuro de hidrógeno pesa 80? ¿no? 90. Ah, 90. ¿Mm? Entonces, eh, acá lo estoy viendo más, o sea, lo tengo que analizar desde el tipo de fuerzas intermoleculares, no tanto del peso molecular. Bien, porque el bromuro de hidrógeno es una molécula mucho más pesada que la del agua, pero la interacción que hay entre moléculas de bromuro de hidrógeno y bromuro de hidrógeno es mucho más débil que las que hay entre agua y agua, porque el bromuro de hidrógeno es un compuesto covalente polar que tiene una baja polarización, porque el bromo ya está, no tiene una gran polarización como tiene el flúor, por ejemplo, o el cloro. Además, el anión bromuro, al ser de un radio atómico muy grande, la interacción que hay es bastante débil entre el hidrógeno y el bromo, y eso hace que las fuerzas intermoleculares no generen una alta polaridad entre moléculas de bromuro de hidrógeno con bromuro de hidrógeno. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Todo lo contrario sucede con el agua. El agua, al tener el oxígeno dos pares no enlazantes, forma enlaces puente hidrógeno con dos moléculas más. Y esa interacción que se va haciendo, ese enrejado entre moléculas por interacciones enlace puente hidrógeno, la hace mucho más fuerte. Por lo tanto, la presión de vapor en el agua es mucho menor. Acuérdense en que a mayor presión de vapor, más débiles son las fuerzas intermoleculares. Entonces está bien que sea verdadera. ¿Se entiende? Profe, las fuerzas intermoleculares serían dipolo-dipolo, ¿no es cierto? ¿En dónde? ¿En el bromuro? Sí, Sí, y en el agua también. ajá, Pero también. Pero la predomina capacidad, la fuente de hidrógeno. pero el agua tiene además el adicional de formar enlaces puente de hidrógeno que no lo tiene el bromuro de hidrógeno. ¿Bien? Sí. Y la polarización entre enlaces es más fuerte en el agua que en el bromuro de hidrógeno. Entonces todo ese combo hace que el bromuro de hidrógeno sea una molécula con baja interacción intermolecular entre bromuro de hidrógeno y bromuro de hidrógeno, por lo tanto la presión sea mayor. Está bien que sea mayor. Fuerzas intermoleculares más débiles, mayor presión de vapor porque el compuesto pasa más rápidamente del estado líquido al estado vapor. ¿Bien? ¿Alguna
¿Alguna pregunta o alguna duda más respecto a ese ítem? Es generalmente uno de los conceptos que cuesta bastante entenderlos, así que presten mucha atención y dedíquenle un poquito más de tiempo. El cloruro de sodio es más soluble en agua que en tetracloruro de carbono. Verdadero. Bien, ¿por qué? Porque el cloruro de sodio es un compuesto iónico, ¿Y el agua? compuesto covalente, ¿Covalente cómo? covalente polar. Bien, el Entonces, tetracloruro de la carbono. discusión, El tetracloruro de carbono. a simple vista me parece que es covalente no polar. Bien. Ahí tendrán que hacer las estructuras de Lewis para sacarse la duda. El tetracloruro de carbono es un compuesto covalente no polar. Entonces acá, acuérdense de lo semejante, disuelve lo semejante. ¿Bien? Las fuerzas intermoleculares son siempre mayores, o sea, más fuertes, que las fuerzas intramoleculares. ¿Verdadero o falso? Falso, profe. Al Bien. revés. Es al revés. Bien. Un doble enlace carbono-carbono tiene una longitud menor que el enlace simple carbono-carbono. Ahí, profe, el doble enlace tendría un sigma y un pi. Sí, tendría un enlace sigma y un enlace pi. ¿Y eso tiene algo que ver con la longitud? Me parece que no. Claro, a mayor cantidad de enlaces, menor longitud porque mayor atracción entre átomos. Bien. ¿Bien? Sí, profe. Ok, entonces, ¿es verdadera? Sí, es La verdadero. Bien. La viscosidad en un líquido disminuye con el aumento de la temperatura. Verdadero. ¿Verdad? Bien, verdadero, porque el aumento de la temperatura favorece la rotura entre esas interacciones entre moléculas y permite que la viscosidad, entonces, disminuya. ¿Está bien? Bueno, y después, otro ejercicio puede ser que, dados los siguientes elementos, flúor, magnesio y calcio, ¿está bien? Escribe la configuración electrónica del ion más estable que puede formar cada uno, indicando si será este ion un catión o un anión. Entonces, el flúor, yo dibujo la configuración electrónica, está del lado derecho de la tabla periódica, está cerca de los gases nobles, tiene 5 El electrones más de valencia, electronegativo. es el más electronegativo. Entonces, ¿qué va a tender a formar? ¿Un catión o un anión? Un anión. Un anión. Entonces, el flúor va a tender a formar un anión porque tiene una alta electronegatividad, tiende a aceptar rápidamente el electrón que le falta para completar la configuración electrónica del gas noble que le sigue, que es el neón, y en ese caso, entonces, forma una especie negativa. El magnesio, ¿qué te va a tender a formar? ¿Un catión o un anión? Un catión. Un catión, porque tiene una baja afinidad electrónica, una baja energía de ionización. ¿Está bien? Y el calcio, lo mismo, porque está en el mismo grupo. Así que no hay mucho más para hablar de eso. Y después dice, ordene justificando su respuesta estos elementos en orden creciente de sus radios atómicos y electronegatividad. Entonces, tendré que poner radio atómico y ordenarlos en forma creciente, ¿está bien? De menor a mayor. Entonces, ¿quién va a tener el menor radio? Flúor, El flúor. Y después, el magnesio y después el calcio.
y después el calcio, por la carga nuclear efectiva. Y la electronegatividad va a ser todo lo contrario. Así de simple y sencillo. ¿Bien? Y creo que no hay más nada. Bueno. Profe, pero ahí cuando los los tiene que ordenar haciendo ion y cation, o únicamente por propiedad de la tabla. El orden no es en cuanto al anión o al cation, sino a los elementos. Ah, está. ¿Viste? Porque dice, dado los siguientes elementos, punto A, ¿qué tiende a formar cada uno? Anión, cation, listo. Punto B, ordene, justificando su respuesta, estos elementos, no estas especies, en orden creciente de radios atómicos y electronegatividad. ¿Está bien? Ok. Listo. Bueno, esos serían ejercicios teóricos que pueden llegar a salir, o del estilo, que pueden llegar a preguntarse en el parcial. Más temprano han hecho la parte práctica, el repaso práctico, así que ya ahí tienen un panorama de lo que va a ser el parcial el lunes. ¿Está bien? La verdad que estoy Bien, profe. Sí, Pablo, estabas hablando. sí, que la verdad es que estamos muy bueno, muy didáctico para ver cómo vamos a resolverlo. El parcial, Bueno, la idea nuestra siempre es que a ustedes les vaya lo mejor posible, pero depende un poco y un poco. ¿Está bien? Depende de que ustedes también se sienten y estudien. Hacemos 50-50. 50 y 50. Sí, tienen que tener el 50% de lo práctico y el 50% del teórico para probar. Es 50-50. Por eso también la fecha del parcial la pusimos el lunes, como para que tengan el fin de semana para poder repasar y estudiar un poco más tranquilo. Así que bueno, estamos dándoles bastantes beneficios. La idea es que ustedes también ahora pongan su cuotita y hagan lo mejor de ustedes. Tengan en cuenta que todo el tema de las notas y la posibilidad de la aprobación directa, o sea, ustedes siempre busquen sacar la mejor nota. ¿Claro? Bueno. Chicos, ¿alguna duda? Sí. ninguna. ¿Consulta? No, profe. Profe, el primer parcial es a las 7, ¿Cómo? y la hora del parcial es a las 9. Sí, a las 19 horas, 7 de la tarde. A esa hora va a arrancar. Traten de conectarse un poquitito antes como para que arranquemos más o menos horario, así podemos terminar bien. Va a tomar lista antes de empezar. O a medida que ingresamos del lugar. No, yo lo que voy a hacer, no voy a tomar lista porque si no voy a estar 3 horas nombrando uno por uno y no voy a terminar más. Lo que sí, voy a estar controlando permanentemente quién está conectado y quién está resolviendo el parcial. Si hay alguien que no está en Zoom y está resolviendo el parcial, queda expulsado de la materia. ¿Está bien? Cumplamos las pautas que impusimos para rendir. Nosotros les estamos dando todas las herramientas posibles, pero ustedes también seamos éticos en todo esto. O sea, las preguntas van a ser parecidas, no las mismas, pero tampoco yo le voy a salir con cualquier cosa. Pero yo tampoco quiero que haya por parte de ustedes también buena predisposición y que sean conscientes de que si han estudiado les va a ir bien. Y listo. Y si no, hay una segunda oportunidad, quédense tranquilos que el que no apruebe, si le va bien en el segundo parcial y después aprueba el recuperatorio del primer parcial, puede hacer el coloquio, entonces no se desesperen. Obviamente, lo mejor sería que les vaya bien de una, pero tampoco bajen los brazos ya. ¿Claro? Bueno, chicos. Sí, profe, muchas gracias. Ingeniero,
Muchas ¿Vamos? gracias. Bueno, Listo. Buen fin de semana, descansen y estudien. Buen fin de profe, buen fin de Chao, gente. chao. Profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe.